Un hombre cava la tierra con las manos desnudas. Sus dedos hurgan en la arena, arrancan ramas, remueven piedras. El sudor corre en pequeños riachuelos por su rostro, goteando sobre la tierra roja. ¿Puedes imaginar el cansancio? No es solo el cansancio del cuerpo. Es el cansancio de un alma que ya no cree que merece descansar. Su nombre era Manuel Flores. Y en el verano de 1927, en el corazón del desierto de Sonora, en México, Manuel estaba cavando porque solo le quedaba una cosa: esperanza. Una esperanza tan débil que ni siquiera sabía si era real o apenas la alucinación de un hombre al borde del colapso. Pero antes de entender qué hacía Manuel allí, solo, en un rancho que nadie quería, necesitas conocer al hombre que fue y cómo lo perdió todo. Hace apenas 3 años, Manuel no era un fantasma cavando en el desierto. Él era Manuel Flores, capataz de la Hacienda San Cristóbal, un hombre respetado, de manos firmes y palabra de honor. Alta estatura, cuerpo musculoso quemado por el sol del trabajo honesto. Sus ojos eran castaños y cálidos, el tipo de mirada en la que la gente confiaba sin cuestionar. Manuel tenía 34 años en 1924. Parecía un hombre al que la vida había tratado bien. Se despertaba antes del amanecer todos los días. Sus primeros pasos de la mañana lo llevaban al corral, donde revisaba los caballos. Después venía el trabajo en los campos, supervisar a los peones, garantizar que cada tarea se hiciera con perfección. Don Joaquín, el patrón, confiaba en él como en un hijo, y Manuel correspondía a esa confianza con lealtad absoluta. Tenía una vida estable, comida en la mesa, respeto en la comunidad, pero Manuel tenía algo más importante que eso. Tenía una esposa. Dolores era una mujer de 28 años cuando se casó con Manuel. Una joven de belleza sencilla, pero con un brillo en los ojos que parecía iluminar cualquier estancia en la que entrara. Cocinaba con alegría, plantaba flores en el patio, cantaba mientras trabajaba, y amaba a Manuel con una devoción que él nunca creyó merecer. Tenían un hijo, Carlitos, un niño de cabello oscuro y sonrisa fácil que había heredado la alegría de su madre. Todas las noches, Manuel regresaba a casa. Cruzaba la puerta y Dolores venía a recibirlo con un abrazo. Carlitos corría a sus brazos. Era simple, pero lo era todo. La vida es así, pensaba Manuel. Trabajo honesto, una familia que se ama, un techo sobre la cabeza. No necesito nada más. Pero la vida tenía otros planes. Septiembre de 1923. La Revolución Mexicana había terminado años atrás, pero sus consecuencias aún sangraban por el país como una herida que no cicatrizaba. Don Joaquín tenía deudas de guerra, tierras confiscadas, préstamos que no podía pagar. Un día simplemente mandó llamar a Manuel. «Tengo que vender la mitad de la hacienda», dijo don Joaquín, con el rostro arrugado por la preocupación. «Puede que no pueda pagar salarios en algunos meses». Manuel escuchó aquello con el corazón encogido. Pocas semanas después la hacienda fue cerrada. Los peones fueron despedidos. Don Joaquín desapareció. Algunos decían que había viajado al norte, otros que se había suicidado. Nadie lo sabía a ciencia cierta. Manuel se quedó sin empleo, y sin ingresos no tenía cómo pagar el alquiler de la pequeña casa donde vivía su familia, en las afueras. Buscó trabajo en Hermosillo, trabajo en Culiacán, trabajo donde quiera que fuese. Pero 1923 era una época en que la Gran Depresión se avecinaba, aunque aún estuviera distante. No había trabajo para nadie. Y entonces vino la fiebre amarilla. Dolores empezó con un dolor de cabeza. Manuel pensó que era solo cansancio. Pero el dolor empeoró. Llegó la fiebre. Su cuerpo ardía como si estuviera en llamas. Empezó a delirar, llamando nombres de personas que él no reconocía. Manuel la sostuvo en sus brazos y rezó. Rezó en español, rezó en latín, rezó con palabras que ni siquiera sabía que conocía, esperando que alguna oración alcanzara el cielo. A los 10 días Dolores murió. El padre Silverio ofició el entierro. Manuel permaneció de pie frente al sencillo ataúd de madera, sosteniendo a Carlitos en brazos.
El niño no entendía lo que estaba pasando. Solo lloraba porque su madre no despertaba. Una semana después, Manuel se despertó por la noche oyendo toser a Carlitos. Aquella tos violenta y desesperada que él conocía muy bien. Tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a Dolores. Manuel se desesperó. Buscó al único médico de la región. Compró medicinas que no funcionaron. Rezó de nuevo. Carlitos murió un sábado, al amanecer. Tenía solo 6 años. Manuel enterró a su hijo una semana después de haber enterrado a su esposa. Después de eso, Manuel dejó de ser un hombre. Se convirtió en una sombra. Deambuló por ciudades mexicanas, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán. Dormía bajo los puentes, comía sobras de los restaurantes, hacía trabajos ocasionales cuando conseguía, descargar camiones, limpiar pocilgas, cualquier cosa por unos centavos. La gente que pasaba a su lado ni siquiera lo veía. Era invisible, un fantasma. 2 años así. 2 años sin saber por qué seguía despertando cada mañana. Y entonces, una noche de 1927, en una estación de tren en Hermosillo, Manuel encontró una vieja maleta debajo de un banco. La abrió con curiosidad. Dentro había ropa gastada y un mapa antiguo, amarillento por el tiempo. El mapa tenía una caligrafía familiar, la letra de Don Joaquín. Marcado en ese mapa había un lugar, Rancho La Esperanza, Sonora. Debajo estaba escrito a mano, el legado que no puede perderse. Manuel miró aquel mapa durante largo rato. Le temblaban los dedos al sostener el papel. ¿Por qué? ¿Por qué don Joaquín habría escondido un mapa? ¿Y por qué dejarlo en una estación de tren como si quisiera que alguien lo encontrara? Es una señal, susurró Manuel. Tiene que serlo. Con sus últimas monedas compró un billete de tren hacia el norte. El tren soltó vapor y se detuvo en una estación casi abandonada, perdida en medio del desierto infinito. Manuel bajó con una única maleta, el mapa doblado en el bolsillo, los ojos rojos de quien no ha dormido en días. Según el mapa, el rancho La Esperanza estaba a 5 kilómetros de allí, a pie. El desierto de Sonora no es un lugar que reciba a los extraños con los brazos abiertos. El sol golpeaba sin piedad. Sobre él, un cielo que parecía no tener fin, solo tonos de azul que quemaban los ojos. Alrededor, nada más que cactus gigantes, tierra árida y una soledad que gritaba. Manuel caminó. Horas. Sus zapatos, que eran demasiado viejos, empezaron a agujerearse. Sus pies sangraban dentro de ellos, pero él seguía. El mapa lo guiaba, y entonces, a lo lejos, en el horizonte ardiente que danzaba como un espejismo, la vio. Una estructura, de adobe, con el techo parcialmente derrumbado, rodeada de nada, absolutamente nada. El rancho La Esperanza. Manuel aceleró el paso a pesar del cansancio. Cuando se acercó, pudo ver mejor. El rancho era casi solo un esqueleto, paredes resquebrajadas, ventanas vacías como órbitas sin ojos, un portón caído. Pero había algo allí, una sensación que Manuel no podía explicar. Aquí, susurró, aquí puedo desaparecer, aquí nadie me encontrará. Entró en el rancho y encontró un rincón. Se durmió, de puro cansancio. Los primeros días, Manuel sobrevivió con el agua de lluvia que recolectaba y los pocos alimentos que había traído en la maleta. Pero el agua escaseaba en el desierto. Así que, al segundo día, Manuel empezó a cavar. Tiene que haber un pozo, pensaba. Todo rancho tiene un pozo. Cava con la pala que encontró en la estructura. Cava y cava. El sudor chorrea. Las manos se le llenan de ampollas. Pero Manuel continúa. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Sus músculos aúllan de dolor, pero él no para. Y entonces la pala golpea algo. No es roca, no es solo tierra, es metal. Sí, detente un segundo y piensa en esto. Estás solo, en un desierto, en un rancho abandonado, cavando en busca de agua. Has pasado hambre, has perdido todo lo que te importaba. Y tus dedos, esos dedos que tiemblan de debilidad, tocan algo que no debería estar allí. Manuel cae de rodillas. Baja con cuidado al hoyo que cavó.
Con las manos remueve la tierra lentamente y lo ve. Un hueso blanco. Luego otro. Luego más. Es un esqueleto. De un caballo, por la forma. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Meses? ¿Años? Pero debajo del esqueleto, Manuel ve aquello, un baúl de metal. Su corazón se dispara. Con cuidado de cirujano, Manuel saca el baúl. Es pesado, tan pesado que apenas puede levantarlo. Lo coloca en el fondo del hoyo. Le tiemblan las manos al abrir la cadena oxidada que asegura la tapa, y cuando lo abre, monedas, cientos de ellas, miles quizás, oro español, monedas de siglos, brillando aún cubiertas de polvo. Manuel cae hacia atrás con los ojos desorbitados. Quiere gritar, pero ningún sonido sale de su boca. Solo lágrimas. Por primera vez en 2 años, Manuel Flores llora. Pero esta vez no son lágrimas de desesperación. Dolores, le susurra al cielo. Carlitos, miren, miren lo que encontré. Se queda allí, casi desmayado, al borde de la conciencia, el oro brillando en sus ojos. Pero Manuel era astuto. Incluso en trance, la parte de él que un día fue capataz que supervisaba haciendas despertó. No dejaría el oro expuesto, vuelve a enterrar el baúl, lo cubre con esmero, marca el lugar mentalmente. Duerme a su lado aquella noche, como si vigilara un tesoro que pudieran robarle. Con la esperanza renovada, Manuel reconstruyó el rancho, reparó el techo, reforzó las paredes, plantó hortalizas en un pequeño terreno. Encontró un pozo que realmente existía, solo que estaba enterrado bajo la arena y el tiempo. Pero también había paranoia. Cada noche Manuel se preguntaba, ¿y si alguien se entera? ¿Y si lo descubren bandidos? ¿Y si llegan las autoridades? Dormía poco. Se despertaba con cada sonido del desierto. Suscríbete al canal ahora si quieres seguir escuchando historias como esta. Deja tu like, porque la verdad es que esta historia está a punto de ponerse aún más intensa, y vaya que se puso. Exactamente una semana después de que Manuel encontrara el oro, estaba en la puerta del rancho al amanecer. Vio una polvareda en el horizonte. Alguien se acercaba. Manuel entró corriendo, tomó un cuchillo viejo que había encontrado. Su corazón latía tan fuerte que creía que iba a explotar. La polvareda se acercaba. Y entonces emergió un caballo. Sobre él un hombre que Manuel reconoció de inmediato. ¿Don Joaquín? El hombre desmontó lentamente. Ahora tenía el cabello blanco donde antes lo tenía negro, el rostro arrugado, los ojos cansados, pero era él. ¿Manuel?, murmuró don Joaquín, con incredulidad en la voz. Señor, pensé que estaba muerto, dijo Manuel. Don Joaquín se acercó. Sus movimientos eran lentos, como si cada paso le doliera. ¿Muerto? Casi. Lo perdí todo, Manuel. Viajé por el mundo, aposté, perdí, aposté de nuevo, volví a perder. Don Joaquín oteó el rancho a su alrededor, pero siempre volvía a pensar en este lugar, siempre. Se sentó en el suelo. ¿Sabes por qué compré este rancho hace tantos años, Manuel? Mi bisabuelo enterró algo aquí, durante la Revolución. Oro, mucho oro. Oro que debería haber traído prosperidad a mi familia. Pero el patrón de la época confiscó el rancho. Yo era joven, no tenía fuerzas para excavar. Don Joaquín respiró hondo. 30 años, Manuel. 30 años pensando que ese oro estaba aquí, esperando. Miró a Manuel a los ojos. ¿Has visto algo aquí? ¿Has encontrado algo? Manuel dudó apenas un segundo. Luego caminó hasta el lugar donde había vuelto a enterrar el baúl. Removió la tierra. Le mostró el baúl. Don Joaquín cae de rodillas. Las lágrimas corren por su rostro. Por fin, después de tanto tiempo. Pero cuando abre el baúl y ve el oro, su expresión cambia. ¿Cuánto tomaste?, pregunta don Joaquín con la voz áspera de repente. Nada, señor. Lo encontré hace apenas una semana. No he tocado nada, mintió Manuel. Y era verdad. En realidad, no lo había tocado. Don Joaquín examina el baúl, luego mira a Manuel. Podrías habértelo llevado todo, simplemente desaparecer con las riquezas de mi familia. Sí, señor, dijo Manuel, pero no soy un ladrón, soy un hombre al que la vida ha deshonrado,
pero no por voluntad propia. Don Joaquín permanece en silencio durante un largo rato. Luego, para sorpresa de Manuel, sonríe. «Me has salvado la vida, Manuel. No lo sabes, pero lo has hecho». Don Joaquín entonces le cuenta la verdad. Estaba enfermo, muy enfermo. Los médicos le habían dicho que no le quedaban más de unos meses. Viajó a este rancho porque quería morir en el lugar donde todo empezó. Quería descansar cerca del oro que siempre lo había atormentado. Pero ahora he encontrado este oro contigo. Y tú eres un hombre honrado, un hombre de palabra. Don Joaquín le pone la mano en el hombro a Manuel. Quiero que te quedes aquí. Quiero que administres este rancho y este oro. Cuando yo parta, todo será tuyo, junto con mi hija, María Elena. Ella desapareció hace 5 años. Huyó porque yo la obligaba a casarse con un hombre brutal. Pero donde quiera que esté, merece saber que su padre ha cambiado, que su padre encontró la redención. Manuel se queda en shock. Señor, yo no lo merezco. Nadie merece nada, Manuel. Todo en la vida es gracia. Pasan los meses. Manuel y don Joaquín reconstruyeron el rancho juntos. No fue fácil. Don Joaquín estaba débil, pero ahora había alegría en él. Propósito. Manuel usó parte del oro para construir una casa nueva, graneros, corrales. Plantaron, criaron animales, se establecieron. Y entonces, un día, cuando ya habían pasado 6 meses desde que don Joaquín había llegado, apareció María Elena. Tenía 23 años, cabello largo y oscuro, y en los ojos el mismo dolor que Manuel conocía también. «¿Padre?», susurró desde fuera de la casa. Don Joaquín corrió a abrazarla, lloró en sus brazos. «Perdóname», decía una y otra vez, «perdóname». Y en aquel abrazo todo cambió de nuevo. En el invierno de 1928, un año después de que don Joaquín llegara al rancho, cayó muy enfermo. Una fiebre que no cedía. Manuel lo cuidó como habría cuidado a Dolores, pero sabía que esta vez no había esperanza. Una noche, don Joaquín pidió hablar. «Manuel, acércate». Manuel se sentó en el lecho. Don Joaquín le apretó la mano con una fuerza notable para un hombre tan débil. «Has sido un hijo para mí estos últimos meses. Me devolviste la vida cuando yo venía a morir. Señor, el oro es tuyo, la tierra es tuya. María Elena será tu esposa si ella acepta. Y este rancho que compré para que fuera mi tumba se ha convertido en tu nuevo comienzo». Don Joaquín respiró hondo. Cada aliento era un esfuerzo. «Promete que cuidarás de ella, que le darás lo que yo no pude». «Lo prometo, señor». Don Joaquín cerró los selles y sonrió. «Entonces puedo descansar en paz». Murió aquella madrugada. Manuel lo enterró en la cima de la colina, desde donde se podía ver todo el rancho, desde donde se podía ver el camino que llevaba al desierto infinito del que Manuel había venido. El domingo siguiente, Manuel y María Elena se casaron en la pequeña capilla del pueblo vecino. No había muchos invitados, pero los que asistieron vieron algo que los conmovió profundamente. Un hombre que había llegado al rancho destruido, sin esperanza, había encontrado no solo oro, sino redención. Y una mujer que había huido para no ser propiedad de nadie, encontró a un hombre que la elegía libremente cada día. 5 años después. Es 1933. El rancho. La Esperanza ya no es un lugar abandonado. Es una propiedad próspera. Hay casas, hay corrales, hay niños jugando. Manuel y María Elena tienen 3 hijos ahora. Y todas las noches, cuando el sol se pone sobre las montañas de Sonora, Manuel se sienta con su esposa y observa. La tierra que encontró en su desesperación se convirtió en abundancia. El hombre que vino a morir aprendió a vivir, y el oro que estaba enterrado bajo un caballo muerto se transformó en algo mucho más valioso. Una familia, un hogar, una razón para despertar cada día. La riqueza sin compasión es una maldición, le dice Manuel a María Elena. El oro sin amor es solo metal, pero tú transformaste todo esto en algo real. María Elena sonríe y apoya la cabeza en su hombro.
No, mi amor, fuiste tú quien lo transformó todo. Viniste aquí solo y quebrado y elegiste reconstruir en lugar de rendirte. Y allí, con el viento del desierto soplando sobre la tierra que finalmente descansaba en paz, Manuel siente algo que creía muerto desde que perdió a Dolores y Carlitos. Gratitud, esperanza, amor. Si llegaste hasta aquí, has escuchado la historia de un hombre que lo perdió todo y lo encontró todo. La historia de Manuel es la historia de todos nosotros, de alguna forma, porque todos tenemos un desierto que cruzar. Todos tenemos un rancho abandonado donde nos sentamos solos, y todos tenemos oro enterrado en algún lugar, esperando ser descubierto. Comenta ahora, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Deja tu like si crees que es posible volver a empezar, y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y transforman almas.